Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que María, nuestra buena Madre, nos alcance aquellas gracias que ella bien sabe lo que cada uno necesitamos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con este tema sobre Mariología. Primeramente, vamos a ver qué es Mariología. Es aquella parte de la ciencia teológica cuyo objeto es María, Madre del Verbo encarnado y Redentor, es decir, Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Es un tratado íntimamente relacionado con todo el quehacer teológico, con una autonomía imprescindible para considerar ordenadamente y en todas sus facetas la figura de aquella que es Madre de Dios y Madre de todos los hombres. En otras palabras, la Mariología ha de entenderse como el estudio a la luz de la fe de lo que esta misma fe enseña en torno al misterio de María, considerada en sí misma y en su cometido en la historia de la salvación. ¿A María se le venera o se le adora? Creo que son preguntas que o nos han hecho o nosotros mismos nos hemos cuestionado sobre esto. Entonces aquí tenemos la respuesta. Hiperdulía, que es el culto que se le da a la Santísima Virgen María como suprema intercesora y Madre de Jesús. ¿Sí? Es decir, es esta veneración que se le rinde a María. Cuando nosotros nos encomendamos a María y le pedimos por alguna necesidad y por voluntad de Dios obtenemos el beneficio de tal súplica, lo correcto es decir que por intercesión de María Santísima hemos obtenido este favor, ¿sí? O algún santo. Igual también si nos encomendamos a Él y le pedimos por cierta necesidad, por la resolución de algún problema, etc., también es decir, bueno, he obtenido este favor por intercesión de este santo, ¿sí? Pero porque ha sido voluntad de Dios y Dios ha creído conveniente
que es en bien de mi santificación. Vamos a conocer sobre los dogmas marianos. El primer dogma es la maternidad divina de María. Este dogma se definió en el Concilio de Éfeso en el año 431, bajo el pontificado del Papa Celestino I. El segundo es sobre la virginidad perpetua de la Madre de Dios. Se definió en el Concilio de Letrán en el año 649, bajo el pontificado del Papa San Martín I. El tercero, la Inmaculada Concepción, lo proclamó el Papa Pío IX en la Plaza de San Pedro en el año 1854 y lo celebramos el 8 de diciembre. Y el cuarto, la Asunción a los cielos, lo proclamó el Papa Pío XII en la Plaza de San Pedro en el año 1950 y lo celebramos el 15 de agosto. A propósito de estos dogmas que acabo de mencionar, quiero compartirles lo que es un dogma. Es una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles a través de la Escritura y de la tradición, propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Es una verdad que ya no se cuestiona, de la cual ya no hay duda al respecto. Ahora los invito a ver este video que de alguna manera nos habla más ampliamente sobre María. 5 pasos más y llegamos a la Virgen del... estoy confundido. No se parece a mi estampita. ¿Cuántas madres tenía Jesús? Sí, María es la única madre de Jesús, aunque tenga varias advocaciones. Ah, como mi esposa. Usa un vestido diferente para cada lugar. Qué linda, mi reinita, mi señora, mi gran... Pará. Con confianza. Así es, María nos trajo a Jesús, es madre. Una iglesia sin María es un orfanato. Ella ayuda a que Jesús nazca y crezca en vos. María te lleva a Dios con paciencia y ternura, para que Él desate los nudos de tu vida con misericordia de Padre. Ella te acompaña. Toda su vida fue discípula de Jesús, se dejó guiar por su palabra, tuvo sus sentimientos y actitudes. Una madre cuida a su hijo y trata de salvarle hasta el fin. Ella toca tu conciencia a cada instante, trae a Jesús del cielo a convivir contigo. Ella te cuida, te aconseja, está cerca. Pero no es mucha devoción para tan solo una madre. Nadie puede prescindir de su madre. Por más que conozcas a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro para prescindir de María. Cuando falta su maternidad, solo queda la rigidez, la disciplina, no hay alegría. Ella te protege y defiende en los momentos de turbulencia espiritual, te acoge bajo su manto. Tu vida no es un deambular sin rumbo, aún con incertidumbres y sufrimientos. Tiene una meta segura, la casa del Padre que te espera con amor. María invita a salir de casa, a tener un corazón abierto, a involucrarte con los demás, a sostener la esperanza, a hacer signos de reconciliación. Te invita a vivir la revolución de la ternura. Cristo y su madre son inseparables. Hay gente que se avergüenza de la Virgen, no hablan de ella con amor. Jesús no se avergonzaba de la Virgen porque nunca se avergonzó de su madre. Por esto no se puede entender a Jesús sin su madre. Iniciamos con el tema María, Madre del Hijo de Dios, del cual quiero compartirles que el Concilio de Éfeso del año 431 nos da una orientación clara sobre la defensa de la maternidad divina.
María, la Theotokos, es decir, María, Madre de Dios, que es madre de todo el sujeto cristológico en su unidad. En aquellos tiempos, Nestorio, el patriarca de Constantinopla, se negó a aceptar que María fuera la Madre de Dios, pues pensaba que era más acertado hablar de Cristotokos, es decir, solamente de la Madre de Cristo. Esta maternidad divina de María fue defendida por Cirilo, y esta defensa consistía sobre la identidad del Hijo eterno del Padre y del Hijo de María, nacido según la carne. Ambos elementos guardan una estrecha relación entre sí. La negación de la Theotokos era resultado de una separación de las dos naturalezas. La afirmación de la verdadera unidad entre ambas conduce a la maternidad divina de María e incluye lo que técnicamente se denomina la comunicación de idiomas. Por idiomas se entiende las propiedades típicas y características de cada naturaleza. Es así como se pueden predicar las distintas propiedades o idiomas del único sujeto. Cristo muere y Cristo es Dios. María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. La anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir aquel a quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Esto se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, el que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo desde el principio de su existencia humana. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Dios escogió a María desde toda la eternidad para ser la madre de su Hijo. Ella, una joven judía de Nazaret, quien fue concebida sin pecado. Ya lo dirá Pío IX. El fiat de María es algo más que mera pasividad, es disposición activa, alegre y esperanzada para participar en el plan de Dios y para que se cumpla en ella el deseo de Dios.
Otro aspecto importante y el último es sobre María, que es virgen, ya que concibe primeramente en el corazón y por la fe. Nos lo dice Lumen Gentium. Y San Irineo también nos dice que por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Así como también varios padres antiguos en su predicación coincidieron con el afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva, pero la vida vino por María. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Ayer junté las manos inocentes y me dormí en tus ojos. Ayer crucé 100 noches solitario y me aferré a tus manos. ¿Qué sería de mí sin ti? Mi Señora, sin ti. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Hoy atravieso el lago con tu hijo. Tú rezas en la barca. Hoy parto con latido misionero. Al rumbo tú lo marcas. ¿Qué sería de mí sin ti? Mi Señora, sin ti. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Mañana guardarás dulzura nuestra, mi viaje en tu manto. Serás el puerto de nuestra esperanza, a Jesús alcanzados. ¿Qué sería de mí sin ti? Mi Señora, sin ti. ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú?
siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí, María, aquí tienes a tu Hijo. María, aquí tienes a tu Hijo. Nuestro tema es María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Nuestro objetivo es reconocer en la Santísima Virgen María a nuestra Madre, porque ella colaboró fielmente a la obra de la redención. María es al contrario la Virgen oyente y la Virgen creyente, llena de fe. Acogerá a Cristo en su mente antes que en su seno. San Agustín. La vida de la Virgen Santa fue la vida de una mujer de su pueblo. María oraba, trabajaba, iba a la sinagoga, cosía. Lo vivió con sencillez, con las 1000 ocupaciones y preocupaciones cotidianas de una mamá. Desde proveer el alimento, vestido, casa, etc. Una mujer judía dentro de la cultura mediterránea de hace más de 20 siglos. La Sagrada Escritura no aporta datos sobre ella hasta el momento de la Anunciación. María inaugura la plenitud de los tiempos. La elección es pura gracia de Dios. El mensajero dialoga con la joven nazarena. Tratándose de maternidades, parece lo más normal, pero no lo era tanto. En aquel tiempo, podemos señalar algunos ejemplos. El anuncio a María. El enviado le habla a ella y habla con ella. Esta mujer joven es una real interlocutora. En otro caso, en el anuncio del hijo de la promesa, Isaac, es Abraham, no a Sara. En otro caso, como ha sido al joven llamado Gedeón, en el relato que le narran su misión y su vocación a realizar de liberador. Lo vemos en Jueces 6, del 11 al 14. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista se le hace a Zacarías, no a la futura madre. El ángel del Señor se le aparece a la mujer anónima de Manoaj y le anuncia el nacimiento de Sansón, en Jueces 13, del 3 al 5. Y vemos en Mateo que es José el interlocutor del ángel del Señor. La maternidad de María respecto de la Iglesia. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción de Cristo hasta su muerte. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Ahí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que, llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo,
agonizando en la cruz, le dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, enaltecida por Dios como reina del universo. Entonces vemos los puntos más importantes en la maternidad de María, en la concepción virginal de Cristo hasta su muerte, que lo acompañó hasta la cruz en su pasión. Él entregó a su madre como nuestra madre, que es inmune de toda mancha de pecado mortal. Fue asunta, fue llevada al cielo y es reina del universo. El Fiat de María. Este es en primer lugar un sí libre. Dios toma a María por madre y se sirve de su carne, porque ella quiere prestársela. Dios se encarna voluntariamente y por eso quiere que su madre lo engendre libremente y de todo corazón. María vive una confianza plenamente activa, actúa, pero en el fondo deja todo en la providencia de Dios. Y el sí gozoso, el evangelista, San Lucas, indica que el consentimiento de María no fue un sí agónico y el ángel no se lo tuvo que sacar con forcejeos. El Fiat de María no es una simple aceptación y menos un resignado acatamiento. Manifiesta, por el contrario, un gozoso deseo de colaborar con lo que Dios quiere de ella. Es la alegría del abandono total al querer de Dios. Por otra parte, la alegría de ese final corresponde a la invitación a la alegría del principio. María vive una confianza plenamente activa, actúa, pero en el fondo deja todo en la providencia de Dios, un sí, un hágase tu voluntad. María mantuvo desde el comienzo una actitud de servicio, obediencia y disponibilidad ante el misterio de su Hijo. Lo primero que comprobamos es que María no da por callada la respuesta, ni se anda con evasivas. La llamada de Dios espera una respuesta. Y María la da. María contesta al portavoz divino: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 11. El primer anuncio del ángel Gabriel a María, que fue la encarnación. El segundo anuncio del hombre honrado y piadoso llamado Simeón. Él anunció misterios de dolor. Vemos que no nada más fue el primer anuncio, sino también le anunciaron misterios de dolor. Le dijeron que él será grande, será signo de contradicción. Y a ella le dijo: y a ti una espada te atravesará el corazón. Lucas 2:25. Pero hay una revelación final. En San Juan 19, 25 al 27. Y un nuevo sí, un mensaje nuevo. Le asigna una tarea nueva. Su función, la misión y vocación. La vocación materna dentro de la comunidad. Aquí tienes. Aquí tienes a tu madre. La Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Con su asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso es invocada. En el siglo XX, antes del Concilio Vaticano II, se le llamaba Redentora, Corredentora, Salud del Mundo, Reconciliadora, Puerta de Salvación,
liberadora de los hombres, reparadora, la nueva Eva, abogada, socia, compañera del Redentor. Su cooperación se debe a que Dios lo ha querido, decreto positivo divino. Títulos de alabanza para María. Modelo de virtudes, porque con su santidad ejemplar brilla su fe y su dócil aceptación de la palabra de Dios, su obediencia generosa, su fortaleza en el dolor y su pureza virginal. Hija de Sión, es la realización de lo anunciado por los profetas, ya que María es la colaboradora directa de Yahvé en las realizaciones mesiánicas. Ella acoge en sí al Salvador y da vida al pueblo de Dios. Virgen oyente, acoge ella con fe la palabra de Dios, fe que la hace concebir creyendo y dar a luz creyendo. Virgen orante, en la visitación, abre su espíritu en expresiones de glorificación a Dios, de humildad, de fe y de esperanza. En Caná, suplica y obtiene la gracia. Y en Pentecostés, tenemos a María orante con la iglesia naciente. Virgen oferente, a través de innumerables hechos, se vislumbra la oblación del primogénito, desde la presentación del niño hasta el Calvario. La Virgen María es para la Iglesia modelo de fe y caridad. ¿En qué sentido María representa un modelo para la fe de la Iglesia? Pensemos en quién era la Virgen María, una muchacha judía que esperaba con todo su corazón la redención de su pueblo. Pero en aquel corazón de joven, hija de Israel, había un secreto que ella misma todavía no conocía. En el proyecto de amor de Dios estaba destinada a convertirse en la madre del Redentor. La fe de María es el cumplimiento de la fe de Israel. En ella está precisamente concentrado todo el camino, toda la vía de aquel pueblo que esperaba la redención. Y en ese sentido es el modelo de la fe de la Iglesia, que tiene como centro a Cristo, encarnación del amor infinito de Dios. La cooperación de María en la obra de salvación, María en cambio, es la redimida con los demás redimidos. Redimida en forma inminente, queda capacitada para colaborar en la obra de salvación llevada a cabo por Cristo. Con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre, en el orden de gracia. Nos podemos preguntar, ¿nos dejamos iluminar por la fe de María, que es nuestra Madre? ¿O bien la pensamos lejana, demasiado distinta a nosotros? En los momentos de dificultad, de prueba, de oscuridad, la miramos a ella como modelo de confianza en Dios, que quiere siempre y solo nuestro bien. El culto a la bienaventurada Virgen María. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lo vemos en Lucas, capítulo 1, versículo 48. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Escribió el Papa Pablo VI, la acción de la Madre de la Iglesia en beneficio de los redimidos no sustituye con la acción omnipotente y universal del Espíritu Santo, sino que la implora y la prepara e intercede. María conduce las almas a Jesús, las forma a su imagen, les inspira buenos consejos, es vínculo de amor entre Jesús y los creyentes, siempre en dependencia del Espíritu Santo.
la singularidad de María glorificada. En la Constitución dogmática de la Iglesia, en el apartado 61, vemos la maternidad espiritual de María. Concibiendo a Cristo, engendrando, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, sufriendo con su Hijo que moría en la cruz, colaboró de manera totalmente singular a la obra de salvación por su obediencia. Por esta razón, es nuestra Madre en el orden de gracia. María Mediadora, en el apartado 62, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. La Iglesia no duda en atribuir a María esta misión subordinada, la experimenta sin cesar y la recomienda al corazón de sus fieles, para que apoyados en su protección maternal, se unan más íntimamente al Mediador y Salvador. María como Virgen y Madre tipo de la Iglesia. La Virgen Santísima, por el don y la función de la maternidad divina, por la que está unida al Hijo Redentor y por sus singulares gracias y funciones, también está unida íntimamente a la Iglesia. Por eso, es cooperación con amor materno a la generación y educación de los fieles. Juan Pablo II nos dice que es mediación materna. María, después de Cristo, ocupa en la Iglesia el lugar más alto y el más cercano a nosotros. En esta misma Constitución, en el número 54, el cual es muy enriquecedora si nos ponemos a leer la Constitución dogmática de la Iglesia respecto a María. Algunos ejercicios de piedad recomendados por el Magisterio. No es cuestión de hacer aquí una lista tan grande de los ejercicios recomendados por el Magisterio, pero sí algunos que merecen una especial atención. En primer lugar, el escucha orante de la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios, acogerla en nuestro corazón, hacer la vida principalmente, que esas palabras sean como una daga que se penetra hasta en el fondo de nuestra alma para poder hacer la vida. Segundo lugar, el Angelus Domini. Esa es la oración tradicional de los fieles que se hace 3 veces al día, al alba, al mediodía y a la puesta del sol. Anuncia la conmemoración del ángel Gabriel a María. Tercero, el Regina Coeli. Durante el tiempo pascual, nada más, por disposiciones del Papa Benedicto XIV, esta antífona asocia de una manera feliz el misterio de la encarnación del Verbo. Dice, el Señor a quien has merecido llevar, con el acontecimiento pascual, resucitó según su palabra, mientras que la invitación a la alegría, alégrate, que la comunidad eclesial dirige a la Madre por la resurrección del Hijo, remite y depende de la invitación a la alegría que el ángel Gabriel dirigió a la humilde sierva del Señor, llamada a ser la Madre del Mesías Salvador. El Rosario, o Salterio de la Virgen. El Rosario es una oración esencialmente contemplativa, cuya recitación exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca a quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor. El siguiente es la consagración. La consagración entrega a María. El acto de consagración es el reconocimiento consciente del puesto singular que ocupa María de Nazaret en el misterio de Cristo y de la Iglesia, el valor ejemplar y universal de su testimonio evangélico, de la confianza en su intercesión y en la eficacia de su patrocinio. Como función, la función materna que desempeña,
como verdadera madre en el orden de gracia a favor de todos y de cada uno de sus hijos. El otro punto es el escapulario del Carmen y otros escapularios. Es un signo de la relación especial, filial y confiada que se establece en la Virgen Reina y Madre del Carmelo, y los devotos que se confían a ella con una total entrega y recurren con toda confianza a su intercesión maternal. Recuerda la primicia de la vida espiritual y la necesidad de la oración. Necesitamos retomar otra vez este escapulario, sus 3 Aves Marías y darlo a conocer. Las medallas milagrosas. A nosotros nos gusta llevar colgadas en el cuello siempre las medallas de la Virgen María, que son testimonio de fe, signo de veneración a la Madre del Señor, expresiones de confianza en su protección maternal. Estos son, y hay muchos más, pero estos son los que podemos rescatar por ser el tiempo corto. María, ícono escatológico de la Iglesia. Hay que volver la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe, y lo que será el final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la Madre de su Señor y como su propia Madre. Vamos a ver algunas conclusiones. Primero, la misión maternal de María no es para un momento fugaz, es para el proyecto de Dios en su actuación en la historia del hombre para la salvación. Número 2. Dicha misión tiene un hacia dónde. Dios mismo es hacia dónde, como lo es de todo ser humano, el reino de Dios, la consumación propia y la de todos cuando Dios lo sea todo en todas las cosas. Tiene una razón para vivir y desvivirse, un por qué y un para qué, un por quién y un para quién. Es peregrina de Dios, de la verdad, el bien, la belleza siempre mayores. Número 3. El amor le da impulso para entregarse a los gozos, trabajos y cuidados propios de su misión materna, concebir, dar a luz, envolver pañales, llevar a circuncidar, presentarlo en el templo. Responde a su vocación respondiendo a las demandas del Hijo. 4. Su vocación de hacer presente en nuestra historia al Salvador del pueblo de Dios da peso y significación a su vida. Tiene la gloria de la fecundidad y la autoridad. Número 5. Su vida cobra unidad y flexibilidad. No es madre unas horas de jornada, sino las 24 horas del día. La flexibilidad viene exigida por el tipo de relación, una relación personal sumamente singular, y por el tipo de acompañamiento que requiere el proceso biográfico del hijo desde la concepción hasta la plena autonomía. María, discípula perfecta de Cristo y Madre nuestra. Varios padres de la Iglesia y los papas Pablo VI, Juan Pablo II, han presentado a María como discípula de Jesús. Pablo IV, en el discurso de clausura del tercer periodo del Concilio Vaticano II, declara que María, en su vida terrena, realizó la perfecta figura del discípulo de Cristo. Juan Pablo II, María fue la primera de sus discípulos, la primera en el tiempo, pues al encontrarlo en el templo, recibe del hijo adolescente lecciones que conserva en el corazón. La primera y sobre todo porque nadie fue enseñado por Dios en un grado semejante de profundidad.
Nuestro objetivo es profundizar y descubrir en la Santísima Virgen María un modelo para seguir a Cristo y comunicar la fe. Se dice a Jesús por María, pues también se podrá decir a Jesús Maestro por María Maestra. Jesús es el único maestro. María es maestra por participación. En realidad, María no escribió ningún libro, ni tuvo una cátedra para enseñar, ni se dedicó a predicar. Y sin embargo, fue maestra y formadora de Jesús y de la Iglesia, de los apóstoles y de todos los cristianos. Hay dos clases de discípulos. Los itinerantes, o sea, los seguidores, son los 12, y los residentes, los sedentarios domésticos. Vamos a ver a cada uno de estos clases de grupos. He aquí una lista de notas que caracterizan a los seguidores. Vamos a ver el primer grupo, los discípulos itinerantes. Primero, son llamados por Jesús al seguimiento, o sea, la vocación. Hacerse discípulo implica una ruptura con el mundo familiar, social y laboral previo. Implica también una cierta marginalidad. 2. Su relación con Jesús desborda el aprendizaje de las enseñanzas del Maestro. En efecto, perciben a Jesús como profeta, dotado de autoridad. Le profesan una adhesión personal que cabe entender como fe. Tercero, en su vida de aprendizaje y relación con Jesús, son testigos de todo su actuar. Escuchan su anuncio del señorío ya presente de Dios. Asisten a las instrucciones que les da al pueblo y a sus debates con los adversarios. Son testigos de los signos y milagros que realiza. Perciben su obra rehabilitadora y portadora del perdón de Dios. La trayectoria de Jesús les es manifiesta cualquiera que sea el grado que ellos la comprendan. Cuarto, reciben una formación específica, además de la enseñanza que Jesús imparte al pueblo. Quinto, conocen y han de ir asumiendo la radicalidad de las exigencias de Jesús. Sexto, su vínculo con Jesús es permanente, no transitorio. Séptimo, Jesús tiene seguidoras aunque no se narren vocaciones de mujeres ni se emplee la palabra discípula, ni sepamos si estaban implicadas en la misión. Los discípulos residentes. Vamos a ver el segundo grupo. En este grupo podemos situar a personajes como a Marta y María de Betania, o a su hermano Lázaro, o a José de Arimatea, discípulo clandestino. Señalaremos algunas notas. A. No se los llama al seguimiento, pero tienen un vínculo de adhesión a Jesús y de comunión con Él. Lo podemos ver en el capítulo de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 3. Presenta a Lázaro e implícitamente a Marta y María como amigos de Jesús. B. Sus casas son espacios ofrecidos para el alojamiento de Jesús y de los discípulos que vienen de viaje o parten en misión. C. María de Betania aparece en Lucas como modelo de discipulado. En San Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42. La presenta como sentada a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Adopta la postura física y la actitud interior del discípulo. Es una forma de hospitalidad, no solo complementaria de la que ejerce Marta, sino superior a ella. Los que reciben la palabra.
El discipulado se caracteriza en esencia por estos tres elementos: comunión con Jesús y con su misión, formando la familia del reino. B. La configuración con Él, asimilando sus enseñanzas, sus exigencias y el estilo de vida. C. La participación de su misión por la vía del anuncio y de las sanaciones. María, discípula y misionera de Jesús. La Virgen de Nazaret tuvo una misión única en la historia de la salvación, concibiendo, educando y acompañando a su Hijo hasta su sacrificio definitivo. Con los ojos puestos en sus hijos y en sus necesidades, como en Caná de Galilea, María ayuda a mantener vivas las actitudes de atención, de servicio, de entrega y de gratuidad que deben distinguir a los discípulos de su Hijo. Perseverando junto a los apóstoles a la espera del Espíritu, cooperó con el nacimiento de la Iglesia misionera, imprimiéndole un sello mariano que la identifica hondamente. María es la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo y formadora de misiones. Ella, así como dio a luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América. En el acontecimiento guadalupano, presidió, junto al humilde Juan Diego, el Pentecostés, que nos abrió a los dones del Espíritu. La Virgen María, quien por su fe y obediencia a la voluntad de Dios, es la discípula más perfecta del Señor. Procuren acoger y guardar dentro del corazón las luces que ella, por mandato divino, les envía desde lo alto. María, la Madre de Jesús, creyó que para Dios nada es imposible. Es modelo privilegiado en el seguimiento de Jesús. Es la discípula más perfecta del Señor, interlocutora del Padre en su proyecto de enviar su verbo al mundo. Para la salvación humana, María con su fe llega a ser el primer miembro de la comunidad de los creyentes en Cristo y también se hace colaboradora en el renacimiento espiritual de los discípulos. El proceso de recepción de la palabra en el discipulado en Lucas, vamos a ver este proceso. Detallaremos cómo se vive una verdadera dinámica de la palabra. La vamos a ir desglosando a continuación. Primero la oye y luego la escucha, cree la palabra, la guarda, considera y medita. Lo vemos en San Lucas, capítulo 1 y capítulo 2. La comparte y celebra, la pone en práctica y por último, la espada. Y vamos a ver cada una de estas para entenderle y hacerlas nuestras. María, discípula en el testimonio del Nuevo Testamento. La oye. La percibe como datos inmediatos, es decir, los sonidos, las voces, y con las voces el sentido y el mensaje añadimos los sucesos de que María es testigo. Ella es la Virgen oyente. Pablo VI. La escucha. Es la Virgen activamente oyente. Aplicar el oído. María no percibe la palabra en mera pasividad, sino que busca estar en contacto con el interlocutor. Tercero,
cree la palabra, es escuchar, es acoger con fe, acoger el saludo. El Señor está contigo. Acoger la promesa de que este saludo es portador. Implica confianza. María es la Virgen creyente. Lo vemos en San Lucas capítulo 1, versículo 45. La guarda. María le da larga hospitalidad. La guarda consigo. María graba en sí la palabra y podrá volver una y otra vez sobre ella para vivir con el más amor. Considera y medita. El corazón de María aparece como la cuna de toda la meditación cristiana sobre los misterios de Cristo. La comparte y celebra. Encuentro con su prima Isabel. Ahí es el momento en que ella la hace vida. Su servicio que presta, a pesar de que se encuentra lejos, la comparte y celebra. La pone en práctica. Creer es entrar en las intenciones de Dios. La espada. Que dice uno la espada, pero aquí tiene un significado terriblemente, ¿verdad? La palabra es como espada de doble filo. Entra hasta lo más íntimo. María ha de obedecer la voluntad del Padre y permanecer fiel a las palabras de Hijo en ese momento de tiniebla. Así la palabra de Dios debe de penetrar en nosotros para hacer la vida. Nuestra Madre, María de Guadalupe, la morenita del Tepeyac, la Madre de Dios por quien se vive, quiso sellar con su presencia una alianza y una pedagogía evangelizadora. En el acontecimiento de Guadalupe, una evangelización llena de signos. Las estrellas, el resplandor, el color del manto, la flor, pelo suelto, cinta negra, el ángel, las alas, etc. Son signos muy entendibles para el pueblo azteca desde el nombre. Se cree que Nuestra Señora usó el término azteca, náhuatl, el cual es pronunciado Cuatlazupe, y suena extremadamente parecido a la palabra en español, Guadalupe. Cua significa serpiente, tla, el artículo la, mientras sopeu significa aplastar. Así Nuestra Señora se debió haber referido a ella misma como la que aplasta a la serpiente. Para los aztecas era muy entendible toda su figura, todo el mensaje que ella traía. Su mensaje es una proclamación gozosa del amor universal de Dios por todos los hombres, nuestros hermanos. Y la frase que no debemos de olvidar: ¿no estoy aquí yo, que soy tu madre? Una frase que encierra todo el amor, toda la preocupación de una mamá. María de Guadalupe, México fue aprendiendo lentamente su vocación a la fe. En ella descubrió el rostro maternal del Evangelio, que es el rostro de la misericordia. Comenzó un camino a través del cual fue asimilando los nuevos valores del reino de Dios, comprendiendo a la vez que mucho de la herencia de sus antepasados era una fuerza espiritual que debía conservarse para seguir construyendo su historia. Igualmente, entendió que el Evangelio pedía otras formas de vida y, por tanto, había que dejar antiguas costumbres opuestas a la revelación del Dios de Jesucristo. El pueblo mexicano ha hecho suyo el mensaje de María de Guadalupe. Por eso se comprende que vea en la imagen del Tepeyac
un signo de unidad nacional, una fuente de espiritualidad mariana y un elemento de vital, su fe. Nos invita, pues, a retomar esa frase en estos tiempos de angustia, de incertidumbre. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? María y los catequistas. María, estrella de evangelización. Nuestro objetivo: valorar la presencia de María como compañera en nuestro peregrinar y maestra que nos enseña cómo colaborar con el plan de Dios. María, nuestra Madre en la fe. María nos enseña con su vida cómo colaborar con el plan de Dios, entregando toda la existencia en sus manos. Ella nos muestra como nadie lo que significa estar disponible para Dios. María, que recibió al Espíritu Santo para ser la Madre del Señor, nos acompaña en la tarea de llevar su palabra a los demás. Nos cuida y prepara para ser receptivos a la voluntad de Dios y fieles a su amor. Ella nos alienta a seguir a su Hijo, aún hasta la cruz, como nos muestran los evangelios. Camina junto a su pueblo y se hace presente en medio de él para alumbrar la venida del reino. A nuestro lado, la Virgen siempre al servicio, fortaleciendo nuestra fe y alentando nuestra entrega generosa. María nos enseña a ser catequistas. María, catequista, viene al encuentro de nuestros catequistas para llenar sus corazones de ese don maravilloso. Queremos invitarte a renovar ese don, descubriendo cómo el Señor te ha llamado personalmente junto a María, a anunciar la palabra, cómo esta vocación es gracia, como en ella y don del Espíritu Santo. La vocación catequética es el llamado personal a anunciar la palabra, la presencia del Espíritu y el don profético que se encierra en este misterio. María, experta en la escucha y en una mirada pronta a las necesidades de todos. María es experta en todo esto. Como nadie hizo de su vida escucha de Dios y mirada pronta a las necesidades de los demás. María, modelo de catequista. Ella es la primera catequista y para hacerlo te muestra el camino, el de la escucha de la palabra, el de la reflexión desde la escucha y desde los acontecimientos que la rodean, el anuncio de la palabra y la celebración del misterio que se ilumina. María te muestra que para ser catequista como ella hace falta actitud de escucha, actitud de discernimiento, dejarse llevar por ella y celebrar lo que la vida te ofrece como lugar para ser celebrado. Que esta vocación tuya, de las más importantes dentro de la comunidad de la Iglesia, sea una fiesta. Mientras peregrinamos, María será la madre educadora en la fe. Cuida que el Evangelio nos penetre conforme nuestra vida diaria y produzca frutos de santidad en el documento de Puebla. La Biblia en la catequesis como libro de oración.
María es fiel a lo que Dios pide. Es la madre atenta que nos guía y camina a nuestro lado. Ella intercede ante el Padre y nos da fuerzas para vivir como Jesús. ¿Cómo evangeliza la Virgen? Siguiendo el principio de asociación de María Jesucristo, Verbo encarnado, toda la vida de la Virgen, por voluntad de Dios, forma parte del Evangelio. Su existencia es evangelizadora, ya que responde al modelo existente en la mente divina para llevar a cabo la salvación del género humano. Ella evangeliza irradiando las virtudes que irradia Jesús. Cristo, por ser Dios, es fuente de todas las virtudes y perfecciones. La Virgen, por ser su madre y fiel reflejo del plan divino, es espejo de las virtudes de su Hijo. A Jesús por María, repetimos con frecuencia. Como cristianos, descubrimos en la vida de María un fiel espejo de la voluntad de Dios y cómo hacerla realidad. María vive en total apertura a Dios que llega. Escucha con atención su palabra liberadora. Se entrega totalmente al plan del Padre. Coincide por la acción del Espíritu Santo. Se compromete solidaria con los demás y canta con alegría al Dios de la vida para todos. Da luz a Jesús para ofrecerlo a los hombres. Educa en la fe al niño Jesús. Acompaña a su Hijo hasta la cruz. Ora junto a los apóstoles en Pentecostés, compartiendo el nacimiento de la Iglesia. Ay de mí si no evangelizo. Lo encontramos en la Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. La Madre del Señor, que experimentó la peculiar fatiga del corazón en la carta encíclica Redemptoris Mater, nos acompaña y sostenga en nuestras fatigas cotidianas y nos obtenga la gracia de la audacia evangelizadora, el fervor apostólico y la constancia misionera. Ser catequista es como nuestra madre. Estar preparado a dar a luz al Señor. Vivir la misión de hacerlo presente en medio de los demás. Ayudar a que la fe en Jesús, Señor de la vida, crezca, madure y se comprometa en obras de solidaridad y justicia. Vivir al servicio del crecimiento en la fe de nuestros catequizandos. Intentar ser transparente a la acción de Dios y un reflejo para los demás de su amor y su presencia. Compartir la oración para pedir al Espíritu que venga y nos aliente a seguir a Jesús. Perlas que te llevan a la santidad. Santa Eucaristía. Meditación de la palabra de Dios. Comunión con la Iglesia. Fidelidad al magisterio, a la tradición. Sacrificios. Es la gracia para que aspires el cielo, para dar gloria y honra al santo nombre del Señor.